Va, que va. Buenas noches a todos. El texto que vamos a trabajar hoy, eh, leerlo todo nos llevaría eh, ¿cómo se dice? Nos llevaría bastante tiempo. Entonces, pues más bien vamos a rescatar algunos puntos importantes del último apartado, que es la parte teórica, intentando resaltar principalmente el elemento de la transferencia. La transferencia entendida como mecanismo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde habrá un punto de diferencia importante, creo yo, porque por lo general hablamos de la transferencia en el ámbito psicoanalítico solo como este evento que recae sobre el médico. Y lo digo de esta forma porque así aparece en la cita de Freud, en una que no tocaremos hoy, pero más bien corrijo, sí, en una de las que tocaremos hoy, pero en muchos otros lugares. Entonces, ese es un elemento muy particular que me parece importante subrayar. Eh, ahora, me preguntaban para pasar lista. eh, en el Discord, en la parte de abajo, repito el procedimiento, en la parte de abajo de Twitch, donde dice acerca de, ustedes encuentran un botoncito que dice Discord, así tal cual lo voy a escribir aquí, Discord, ¿sale? Y entonces en ese, ustedes dan clic, se suman al Discord, crean una cuenta rapidísimo, y en el lugar donde les deje escribir, o me mandan mensaje a mí porque les va a aparecer quiénes son, quién es el dueño de. eh, Colocan que son participantes del seminario, entonces yo les doy la atribución para que puedan entrar al canal de discusión y ahí es donde estarán apareciendo los el, el, el canal de texto para pasar lista, ¿no? En realidad no es uno específico, simplemente se llama discusión de contenido y la línea se llama seminario de psicosomática. Ahí tal cual aparecen. De hecho, ahorita voy a poner aquí, pasan lista. Y listo, con que coloquen su nombre ahí ya alcanza, ¿no? Entonces, eh, eso sería todo. Y ya, sobre eso, ¿no? O sea, con que coloquen asistir, sin problema, ¿no? Porque ya con los nombres, pues yo lo voy ubicando por nickname, ¿no? Justamente para mantener ahí, pues, la confidencialidad, ¿verdad? Y pues bueno, eh, es altamente probable que en algún momento me ponga una pausa y entonces tomemos unos 5 o 10 minutos. Voy a intentar avanzar lo más posible. Ahora tenemos otra carátula de este lado izquierdo, ¿no? Para poder hacer esta cosa bastante interesante, que pues, son los dibujitos, ¿verdad? Entonces, eh, y ni modo lo voy a editar en vivo porque al parecer cometí otra vez un error. Vamos a recorrerlo y como pues aquí podemos hacer lo que sea, pues lo hacemos. ¿Cuál es el problema, verdad? Entonces, ¿está?
¿vale? Bien, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a poder hacer trazos de este lado que será un elemento importante, ¿no? Eh, más con el tema de hoy. Bien, entonces, primero un poco de recorrido histórico. Hay muchas cosas en este texto que no han perdido su resonancia. Digo, espero que me dé tiempo de llegar a las migrañas, que es un texto que aparece en el volumen uno, que son justamente las cartas de Freud a Fliess, que es el manuscrito I, que es el otro elemento que estaba en el cronograma. Manuscrito I de las migrañas, en la página 253. Pero pues bueno, si no llegamos, lo agregaré para el siguiente, que pues bueno, ya es el proyecto para psicología, ¿no? Entonces, este texto es un texto que se publica en 1895. Fue escrito antes. Ahora, ¿qué es importante? O sea, más allá de mencionar largamente qué es lo que tendríamos que hacer con respecto de este texto y cuál es la historia que está ocurriendo, porque en infinidad de lugares se dice, ¿no? O pueden irse a revisar la biografía de la Rudinesco. No tengo idea para qué, pero yo no tengo idea. Sé que es sutil, o sea, me queda claro que tener eh, claridad sobre el momento epocal en el cual se escribe un texto es importante, y de hecho será algo que vamos a enunciar un poco más adelante, pero pues no sé, o sea, creo que también depende mucho del lugar desde el cual uno se aproxime a las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Freud ya fue a estudiar con Charcot, ya está trabajando con Breuer toda la cuestión de la hipnosis y el método catártico, que es un método de Breuer, ¿sí? O Breuer, o bla, porque disculparán la falta de alemán. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Freud escribe en conjunto este texto con el señor Breuer, ¿no? Nosotros sabemos que justamente la comunicación preliminar, que son las primeras veintitantas páginas, ¿sí? Este de aquí, la comunicación preliminar, en su gran mayoría la escribe Freud, por hacer un trabajo en conjunto hecho en gran parte con los aportes de Breuer. Entonces, pues bueno, aparece ahí. Pero gran parte de ese texto lo escribe Freud. De ahí, el primer caso aquí sobre el mecanismo, ¿sí? De los historiales clínicos. El primero, ¿sí? Es de señor Breuer, que no nos vamos a meter en la historia de Ana O y todo este rollo. Por lo general se dice, no, la Ana O de Freud. Y pues, al menos aquí aparece en Breuer. Es importante saber que eso aparecerá en otro texto, nada más. O sea, no hay mucho que agregar al respecto. El resto de los casos son escritos por Freud, como ustedes lo pueden ver. A mí me parece que el de Catarina es uno muy claro, más porque dice que le fue muy satisfactorio trabajar con una persona que no era tan mojigata como las personas de la ciudad. Cosa que a mí me dio mucha risa. Y pues el resto de los elementos que están aquí eh, colocados, en Elizabeth Bonner y Emmy Bonene, pues por lo general, gran parte de los ejemplos que se llegan a dar salen de esos casos. ¿Qué es lo importante a sostener acá? Ahora, con respecto de la parte teórica, ¿no? Y sobre la psicoterapia, que está acá en la 261. Um, en este texto sí me parece importante al momento de leerlo separar lo que va a decir Breuer o Breuer, porque Breuer, de Freud. Eh,
principalmente porque los adelantos van a cambiar y conforme uno va avanzando en los textos, se da cuenta de que en realidad Freud tenía diferencias importantes con Breuer y que hay muchos elementos que todavía no descubre, ¿no? O que inclusive están ahí en boga y que van a generar un cambio importante de aquí a la interpretación de los sueños. Para la interpretación de los sueños que no está incluido en el temario hasta la 10ª sesión, ¿sí? Que es justamente cuando le llegaremos ahí al trabajo del sueño. Vamos a hacer un proceso muy particular, disculpen, porque vamos a ver, ahorita histeria, ¿no? Los estudios sobre la histeria, principalmente, qué es lo que está ocurriendo con las conversiones, porque es lo que nos interesa. De ahí vamos a pasar al proyecto de psicología para entender cuáles son las conexiones que están en juego para intentar hacer un trazo de cómo se están movilizando las sustituciones entre las representaciones, ¿sí? Esto nos va a llevar necesariamente a pensar la cuestión de la represión y el inconsciente, y ahí nos vamos a ir justamente a los textos del tomo 14 para después regresar a la interpretación de los sueños. Es importante entender que hay muchas cosas en este texto que ahorita vamos a subrayar que se toman como si Freud las hubiera dicho al final de su construcción y de hecho las dijo al inicio. Eso quiere decir que es muy probable que en algún momento se hayan modificado. Y si no estamos conscientes de esto, pues bueno, podemos cometer cosas muy problemáticas, ¿no? Errores garrafales inclusive, de confundir los momentos. O sea, si nosotros trabajamos los estudios de la histeria, sobre la histeria, creyendo que es uno de los textos finales de Freud, pues bueno, o sea, ¿cómo te explico que gran parte de los mecanismos no estaban escritos cuando él redacta este texto? ¿Sale? Entonces, hoy solo me voy a centrar a este cuarto apartado, ¿no? Si ustedes lo leen, son 300 páginas, es imposible avanzarlo en un solo día leyendo puntualmente, por eso voy a recurrir a las citas y solo leeremos per se el último fragmento, que es donde entran los puntos más importantes, ¿no? Entonces tenemos propiamente 50 páginas por delante. Y pues bueno, sobre la psicoterapia de la histeria, aquí Freud es el que escribe, todo lo escribe Freud. Entonces, espérenme, ¿por qué? Ahí está. Vale. Les recuerdo que el chat está abierto, pueden colocar e interrumpir en cualquier momento, inclusive comentar lo que ustedes prefieran, ¿vale? Entonces, me voy a saltar algunos elementos porque gran parte de lo que Freud está trabajando aquí ya está mencionado en la comunicación preliminar, pero lo va a desarrollar, digamos, con mayor detenimiento, ¿sale? Entonces, acá. Freud se va a empezar a preguntar, va a empezar a colocar sobre la mesa las dificultades que han aparecido con respecto del método catártico, ¿sale? E inclusive algunos descubrimientos. Entonces, primer elemento. En primer lugar, se me impuso el discernimiento hasta donde se podía hablar de una causación por la cual las neurosis fueran adquiridas. La etiología debía buscarse en factores sexuales. A ello se enhebró el hallazgo de que universalmente factores sexuales diferentes producían cuadros también diversos de contracción de neurosis. Aquí es donde, ahora sí, empieza y colocaré la primer pregunta importante. ¿Qué es lo que se entiende con respecto de lo sexual? ¿Por qué? Porque hay una confusión importante, y por confusión me refiero a la definición que se da de lo sexual. Si nosotros nos vamos a la definición que da Freud sobre el psicoanálisis silvestre, lo sexual tiene que ver con el vocablo alemán Lust, que tendría que ver todo aquello que tiene que ver con el amor. Hasta ahí todo bien.
Pero si nos vamos directamente a lo sexual genital, entonces vamos a tener otra lectura del texto. Si después nos migramos a esta cuestión de, bueno, todo es sexual porque tenemos que dar una lectura de lo sexual en tanto placer y displacer, tendremos una tercera lectura del texto. Porque es importante encuadrar previo cuál es el concepto del cual vamos a partir para evitar confusiones. Porque de repente, no sé ustedes, a mí me llegó a ocurrir, uno no sabía de qué se estaba hablando y aunque sonaba en las tres líneas, hay algunas que suelen tener más lógica dependiendo del tema que se está trabajando e inclusive al momento de transmitir o de pensar un caso, ¿sí? Hay algunos que te permiten una mayor flexibilidad, ¿no? Y de hecho una de las grandes críticas a la teoría psicoanalítica o inclusive a la transmisión del psicoanálisis es esa, es que todo es pansexual. Dense cuenta que el problema está en cómo se lee la palabra sexual. Por eso coloco la pregunta, o sea, ¿en verdad es sexual? ¿Sexual como lo entendemos, coital? Habría que pensarlo. ¿Y qué es a lo que se refiere sexual? ¿No? Ahora, con este respecto voy a hacer una proposición adelante con respecto de la era actual, ¿no? De esta manera llegué a la conclusión de que la neurastenia respondía en verdad a un monótono cuadro clínico en el que, como los análisis demostraban, no desempeñaba ningún papel un mecanismo psíquico. De la neurastenia se separó tajantemente la neurosis obsesiva, la neurosis de las auténticas representaciones obsesivas en las que se pudieron discernir un complejo mecanismo psíquico, una etiología semejante a la histérica y una vasta posibilidad de reducirla mediante psicoterapia. ¿Sale? Aquí es importante subrayar que Freud está utilizando conceptos nosológicos de la época y de hecho es muy particular que la neurastenia o las neurosis actuales sufren una variación en su definición al interior de los textos de Freud. Dígase, no logramos encontrar esa definición en los textos de Freud. Tenemos que irla a buscar a otros lugares y pues bueno, eso requiere investigación a la cual mucha gente se ha evocado. No es nuestro punto de incisión el día de hoy. Con respecto de esto, sostiene también lo siguiente: me vi precisado a decir que no corresponde estampar a una neurosis en su totalidad el marbete de histérica por el solo hecho de que entre su complejo de síntomas luzca algunos rasgos histéricos. ¿Por qué es importante esta cita? Porque de repente pareciera que es como, ah, sí, claro, tiene síntomas de conversión, es histeria. No, un obsesivo también tiene síntomas conversivos. O sea, una colitis, una gastritis, un estreñimiento, por mencionar sintomatologías muy usuales en tanto vinculación con la obsesión, porque no diría que son características de la obsesión, pueden ser resultado de una conversión en tanto fenómeno histérico. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaban siendo clasificadas de esa forma. A mí me parece que también esta clasificación debería de ser puesta en duda y deberíamos de intentar apuntar a otra. ¿Por qué? Porque es una clasificación previa a varios de los descubrimientos que Freud hará durante los siguientes 30 años. ¿Sale? Que por ahí está el DSM de los psicólogos del yo norteamericanos. Pues sí, también estoy al tanto de eso, ¿no? Pero habría que colocar la pregunta. ¿Vale? Entonces, hay fenómenos histéricos sin necesidad de estructura histérica. Es importante diferenciar la estructura de un síntoma de la estructura del aparato psíquico, de toda la dinámica psíquica o de la posibilidad de un fantasma, que si el fantasma obsesivo o el fantasma histérico. Coloco estos elementos porque a veces creemos que las entidades clínicas aparecen puras y ese es un grave error. No hay entidades clínicas puras. ¿Por qué? Porque si en nosotros, y por nosotros me refiero a cualquier sujeto psíquico, existe la posibilidad
de los mecanismos, de desarrollar y establecer los mecanismos psíquicos todos, entonces tenemos la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de síntoma. La posibilidad, o sea, tenemos todos los síntomas en potencia, no en acto. Por eso, y esta es una definición aristotélica, tenerlos en acto es que están ocurriendo, en potencia es que podemos crearlos. De ahí, por ejemplo, el miedo a psicotizarse y si me vuelvo loco, porque en potencia podría volverme loco. Eso no quiere decir que en acto esté delirando. Ahí hay una diferencia. Por eso es que un obsesivo puede tener un síntoma histérico y una histérica puede tener un síntoma obsesivo. Esto obviamente dificulta el ejercicio de la diagnosis. No solo dificulta el ejercicio del diagnóstico diferencial, sino también el devenir de la práctica clínica. ¿Sí? Ya veremos adelante por qué. No vienemos así de... Ya, adelante, pura emoción acá, ¿no? Freud va a estar repasando varias cuestiones de los casos. Por ejemplo, aquí el caso 3, el de Miss Lucy R. Si no han leído estudios sobre la histeria, vayan a leerlo. Es quizás el que más merecería ser designado como caso límite de una histeria pura. Es una histeria breve, de transcurso episódico y de una etiología inequívocamente sexual, como la que correspondería a una neurosis de angustia. Es una muchacha, más que madura, necesitada de amor, cuya inclinación despertó demasiado rápido por un malentendido. Solo que la neurosis de angustia no se registraba o a mí se me escapó. Ahí un Freud bastante dudoso. El caso 4, el de Catarina, es lisa y llanamente el arquetipo de lo que yo he llamado angustia virginal. Es una combinación de neurosis de angustia e histeria. La primera crea los síntomas, la segunda los repite y trabaja con ellos. Dense cuenta del acomodo. Freud está intentando explicar como una sucesión de conversiones y de eventos los casos. Aquí coloca lo que en medicina, si no me recuerdo, es una suerte de comorbilidad. Digo suerte porque ahorita no recuerdo cuál es el concepto exacto, pero una enfermedad crea la otra, ¿sí? Entonces, o sea, aparecen las dos conjuntas, pero una es causa de la otra. Entonces, la neurosis histérica de histeria es causada por la neurosis de angustia, por eso repite los síntomas, ¿vale? O sea, primero fue una y luego fue la otra. Por lo demás, un caso típico de tantas neurosis juveniles llamadas histeria. Dense cuenta que aquí lo está colocando como neurosis juveniles, o sea, me parece muy particular la forma del enunciado. El caso 5, el de la señorita Elizabeth Von R., tampoco se exploró como neurosis sexual, apenas si pude exteriorizar sin confirmarla la sospecha de que una neurastenia espinal le hubiera proporcionado la base. Recordemos que también gran parte de la medicina estaba en pañales en aquel momento. Ahora, esta cita. No es que yo no quiera admitir la histeria como una afección neurótica independiente o la conciba con una mera exteriorización psíquica de la neurosis de angustia o la atribuya a meros síntomas idiógenos y transfiera la neurosis de angustia a los síntomas somáticos. Puntos histerógenos, anestesias. Aquí hay una separación entre enfermedad y síntoma, ¿sí? ¿Por qué? Porque Freud está proponiendo una separación nosológica, cosa que también se encuentra en Lacan con esta cosa de vamos a proponer cómo ordenamos las enfermedades. Dice, nada de eso. Opino que la histeria depurada de cualquier contaminación puede ser tratada de manera autónoma en todos los aspectos, salvo en la terapia. En efecto, en la terapia están en juego metas prácticas, la eliminación del estado doliente en su totalidad, y si la histeria se presenta las más de las veces como componente de una neurosis mixta, el caso es sin duda parecido al de las infecciones mixtas, donde la conservación de la vida, que se nos impone como tarea, no coincide con la lucha contra los efectos de uno solo de los agentes patológicos. Freud
Desde acá ya está dando cuenta de lo complejo y complicado, ¿sí?, que es el hecho de encontrar varios malestares en un solo lugar. La comorbilidad psicológica es cuantiosamente más amplia que la comorbilidad médica, ¿sí? Entonces, cosa que plantea un problema. Como aquí no puedo brindar una terapia de las neurosis, que sería necesaria para el médico práctico, las precedentes manifestaciones equivalen a remitirlo a alguna comunicación futura. Empero, creo poder agregar todavía las siguientes puntualizaciones a modo de desarrollo e ilustración. Y aquí agregaré una cita que encontré apenitas y que es maravillosa. De hecho, la leí hace rato. Que está en el seminario 8. ¿Dónde está? Espérenme. Acá está. En la página 173 del seminario 8, la transferencia, acá está. Déjenme ver que sí se vea acá claramente. Ahí está. Entonces, página 173 dice: esto es lo que está en juego. En la medida en que el psicoanálisis es un método, una técnica que se ha adentrado en este campo abandonado, desprestigiado, el campo excluido por la filosofía, por no ser manejable, por no ser accesible a su dialéctica, que se llama el deseo. Esa es la oración completa, ¿no? Lo que subrayo es, en la medida en que el psicoanálisis es un método, una técnica, ¿sí? Así es como surge. Por eso Freud aquí está hablando del médico práctico, ¿sí? Ahora, la práctica obviamente se ancla a una lectura de lo teórico. O sea, eso es de agüigüi, ¿no? Por más técnico que seas construido en la banqueta, has construido una teoría de cómo funciona el mundo. Entonces, agreguemos elementos. Freud va a empezar a hacer una lista de puntuaciones. No sostiene haber eliminado efectivamente todos los síntomas histéricos a los que aplicó el método catártico, pero opino que los obstáculos residían en circunstancias personales de esos casos y no eran de principio, ¿sí? Freud dice, a ver, aquí algo falló, no sé qué, pero vamos a ver. Segundo, el método catártico no pierde valor por ser sintomático y no causal. Esta me parece una cosa importantísima. A este nivel, Freud está leyendo el síntoma es la guía. Y aunque el psicoanálisis como práctica y también en Kiosa lo que hace es regresar a este elemento sintomático. Entonces es importante puntuarlo. Por eso hace la diferencia entre el psicoanálisis horizontal, longitudinal y el vertical, ¿no? Que sería el estudio patobiográfico. Está centrado a deshacer un síntoma específico. Es que en verdad una terapia causal no es las más de las veces sino profiláctica. Suspende el ulterior desarrollo de la afección, pero no necesariamente elimina con ello los productos que ella ha dado hasta el momento. Por dar un ejemplo de esto, la diferencia entre una gripe, un ejemplo médico, puramente médico, la diferencia entre una gripe y una infección es que por lo general para la gripe estacional, que es la gripe que nos puede dar a todos en cualquier momento, los médicos suelen recetar medicamento sintomático, que es que te quita los síntomas, porque el virus no se te va a quitar, o sea, el virus va a hacer su chamba, va a pasar y después se va a ir. No hay forma de matar el virus, a diferencia de una infección, donde entonces sí te van a dar un medicamento que ataque la infección, un antibiótico, inclusive un antibiótico dirigido, por decirle de alguna forma, ¿no? O sea, son antibióticos específicos que por lo general ocurren en las infecciones más graves, donde agarran y te dicen, no, pues es que esto no funcionó, vamos a ver, y te hacen un raspado, un análisis, un estudio, y tienes tal bacteria con este medicamento.
¿Por qué? Porque son medicamentos específicos. Esa es justamente la diferencia, ¿no?, entre lo sintomático y lo causal, ¿no? Y es uno de los elementos que Kiosa tomará para hacer esta diferencia entre el análisis patobiográfico y un psicoanálisis en forma. Ahora, empezará a hablar justamente de los elementos que permiten la transformación con respecto de los éxitos. Si esta constelación favorable para la terapia se presenta no rara vez en el ámbito de la vida sexual, justamente a consecuencia de las grandes oscilaciones que la necesidad sexual muestra en su intensidad y de la complicación de las condiciones requeridas para un trauma sexual. Se dará por contento si el enfermo ha recuperado su productividad. Conoce este carácter rector de la etiología de las neurosis, que su génesis las más de las veces está sobredeterminada. Es preciso que varios factores se conjuguen para ello. Tiene permitido esperar que esa conjugación no haya de sobrevenir enseguida otra vez, por más que algunos de los factores etiológicos permanezcan vigentes. Y aquí hay una diferencia, obviamente, entre lo médico y lo psicológico. Que se den todas las condiciones para un ataque, un desborde, una crisis de ansiedad, no se da necesariamente siempre. Por eso es que vamos a encontrar sesgos de elementos en aparición, ¿sí? Y esos elementos solo podemos acceder a ellos, pues bueno, a partir de la narrativa de las escenas que la persona va a dar, ¿sí? Por ahora es bien lícito dejar sin resolver este problema. Si con la terapia catártica uno cura solo lo que es susceptible de curación espontánea, o en ocasiones también otras cosas que espontáneamente no se habrán solucionado. Dense cuenta que es el inicio de vamos a intervenir de esta forma. Freud se dará cuenta que no alcanza, después regresan los síntomas, hasta que ya llegaremos a la interpretación de los sueños 5 años adelante. Toda vez que uno haya tropezado con una histeria aguda, un caso en su periodo de más viva producción de síntomas histéricos y el consecuente avasallamiento del yo por los productos de la enfermedad, el método catártico modificará poco en la impresión y la trayectoria del caso clínico. Es como si se estuviera ante una infección aguda. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay muchos elementos ahí que están apareciendo y pues llegan, se van, regresan. ¿Sí? Justamente por los periodos de incubación y lo que va tardando, ¿no? Son analogías que Freud está haciendo desde el índole médico. Me voy rápido porque esto no es necesariamente lo que nos tendría que interesar más el día de hoy. Cuando se trata de histerias de trayectoria crónica con una producción moderada pero incesante de síntomas histéricos, ahí es cuando uno aprende a lamentar más la falta de una terapia de eficacia causal, pero también a estimar mejor el valor del procedimiento catártico como terapia sintomática. Aquí es donde encontramos la base de lo que, pues bueno, ya les he dicho de forma repetida, que está iniciando esta suerte de proceso. Por eso creer que así es como va a funcionar el psicoanálisis al final, pues es un error. O sea, es creer que seguimos haciendo matemática con ábaco cuando ya tenemos pues computadoras cuánticas, ¿no? O sea, bueno, no sé si ustedes tengan una computadora cuántica en su casa, pero la idea es más o menos esa. 6. Parece que todavía debo dar sitio a la aparente contradicción que se plantea al admitir que no todos los síntomas son psicógenos y sostener luego que todos pueden ser eliminados mediante un procedimiento psicoterapéutico. Esta es justamente la cuestión. ¿Por qué? Hay que diferenciar que el rodeo que vamos a dar al intentar averiguar si un síntoma es psicógeno o no tendrá que ver, corrijo, no podemos decir si el síntoma es psicógeno antes de haber hecho la evaluación. Ese es el problema. No hay un solo elemento, a menos sea la médica, sea la psicológica, ¿sí? Y en el caso de la psicosomática vamos a tener un caso muy particular, ¿sí? Porque a diferencia de la conversión histérica, en lo psicosomático sí está afectado el órgano, en la conversión no, que es justamente lo que estaba ocurriendo con estas histéricas. Por eso estamos hablando de efectos psicógenos, que tienen su génesis en la psique. Problemas de este método.
Es trabajoso e insume al médico mucho tiempo, supone un gran interés por los hechos psicológicos y al mismo tiempo una simpatía personal hacia los enfermos. Esto obviamente va a contrastar radicalmente años adelante, ¿sale? Sin embargo, sí puntúa un elemento fundamental que desde aquí aparece, que es la noción de la contratransferencia, como le dice la psicología del yo, la transferencia pura y llana del analista, como le diría Lacan, ¿sí? Que es lo que el terapeuta siente con respecto de aquel al que está tratando, ¿sí? Cosa que a muchos se les olvida, ¿no? O sea, eh, por muchas razones. Eh, Ahora, no puedo imaginarme que yo lograra profundizar en el mecanismo psíquico de una histeria en una persona que se me antojara vulgar o desagradable, que en el trato más asiduo no fuera capaz de despertar una simpatía humana, mientras que sí puedo realizar el tratamiento de un enfermo de tabés o de reumatismo con independencia de ese grado personal. Nada más por el tamaño de esto yo me atrevo a ponerlo en verde. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión ética, es una insistencia, una exigencia metodológica al momento de pensar cualquier escenario. Sí, seas psiquiatra, seas psicólogo, inclusive en los médicos también aplica. Si al médico le desagrada a su paciente, algo puede ocurrir. Es mejor que haya una buena relación y la medicina lo está empezando a retomar. Esto también es una cosa importante, el vínculo humano que está ahí. ¿Vale? Uno necesita plena quiesencia, la plena atención de los enfermos, pero sobre todo de su confianza, puesto que el análisis por regla general lleva hasta los procesos psíquicos más íntimos y sobre los cuales se guarda mayor secreto. Ahora, aquí, cuando está hablando de análisis, no está hablando de lo que nosotros entenderemos como psicoanálisis años adelante. Está hablando de este proceso de empezar a dar cuenta de la información, la historia del paciente, separarla en sus elementos y en sus relaciones, como se realiza cualquier otro tipo de análisis, ¿sí? Entonces ahí también hay una base de proceso en la palabra, una noción metodológica. ¿Por qué? Porque aquí el psicoanálisis tal cual se conoce hoy en día, pues no existía, para pronto. O sea, no hay mucho que explicar ahí. Dice, no sé entender mejor un caso difícil de neurosis complicada, con mayor o menor contaminación histérica, que sometiéndolo a un análisis con el método de Breuer. O sea, es un método que le está sirviendo para entender cómo está operando la neurosis. De ese modo, se remueve todo cuanto muestre un mecanismo histérico y, entre tanto, a raíz de este análisis, he aprendido a interpretar el resto de los fenómenos y a reconducirlo a su etiología, obteniendo así los puntos de apoyo para saber qué arma entre la panoplia de la teoría de las neurosis es la indicada en el respectivo caso. Esto es fundamental, ¿sí? Esta sería la razón por la cual el consejito de TikTok del psicólogo de preferencia y entre comillas no necesariamente te aplica. O sea, ese consejo no sustituye un proceso terapéutico. La consejería psicológica no sustituye un proceso de psicoterapia porque no ha realizado el análisis correspondiente, más allá del enfoque que tenga, para poder establecer cuál sería el arma, y entre comillas arma, porque es como muy bélico el asunto, la intervención más adecuada para ese fenómeno. Y es donde obviamente queremos, pues bueno, queremos una respuesta rápida, queremos salir del pedo, con la mayor urgencia posible porque me duele, porque estoy triste, porque no me agrada. Claro, se entiende. Por eso mencionamos citas arriba la cuestión humana de esta... se me fue la palabra y me voy a regresar porque obviamente... ¿Dónde está? Estamos hasta acá, ¿no? ¡Ay! Ya ni se me fue la palabra. Se me fue la palabrita. Acá está. Simpatía. Esa era la palabra. Esta simpatía humana
para poder entender el dolor del otro. Pero eso no quiere decir que uno olvide lo que le corresponde hacer, ¿sí? Y en ese momento lo que corresponde es poder dar un punto de anclaje para ver cuáles son los elementos que están tejiéndose constantemente en este malestar, sea el que sea, ¿sí? Entonces, hasta allí el punto 2. Freud lo siguiente que va a hacer, se va a cuestionar por qué los pacientes eran o no eran hipnotizables. Obviamente, de entrada, Freud abandona la hipnosis, la abandona y después empieza justamente a pelearse con el ejercicio de sugestión por lo que va encontrando en adelante. Hoy está la cuestión de la hipnoterapia, es importante mencionarlo, porque Milton Erickson lo retoma. Y pues ya que Erickson y los ericksonianos hagan y sostengan lo que digan, no es harina de otro costal, pero para la noción psicoanalítica eso se deja de lado por la cuestión... se me fue la palabrita, justamente de la sugestión. La sugestión, vamos a decirlo así, está contraindicada. Es un uso problemático de la transferencia o de la posición. No va a ayudar a la larga a resolver ciertas complicaciones del proceso, inclusive ciertos síntomas. Dice: solo noté que en algunos pacientes el impedimento se remontaba un paso más atrás, se rehusaban ya al intento de hipnosis. Digo en la ocurrencia de que ambos pudieran ser idénticos y significaran un no querer. Si el otro no quiere, no ocurre. Entonces, esto le genera a Freud un problema. Conforme Freud les empieza a solicitar que de todas formas, aunque no estén en hipnosis, recuerden y hablen y digan lo que se les ocurra, empiezan a ocurrir cosas y entonces sí entraríamos al nacimiento de la técnica propiamente freudiana. Dice: las experiencias de esto le dejan una impresión. Podía hacer salir a la luz, un mero esfuerzo podía hacer salir a la luz las series de representaciones patógenas cuya presencia era indudable. Y como ese esforzar costaba empeños y me sugería la interpretación de tener que superar yo una resistencia, traspuse sin más ese estado de cosas a la teoría según la cual, mediante mi trabajo psíquico, yo tenía que superar en el paciente una fuerza que contrariaba el devenir consciente, recordar de las representaciones patógenas, ¿no? Y aquí es donde aparece el hay que pelearse con la resistencia y hay que vencerla. A ver, bueno, o sea, se han escrito muchas cosas en los últimos 100 años, ¿no? O sea, Freud está diciendo, mediante mi trabajo psíquico, y después en interpretación de los sueños lo va a cambiar y va a decir, no es el mío, es el de él. Él es el que tiene que llegar allá. Aquí empieza a asomar, ¿sí? Y que es justamente el error. Sacaría otra cita de Lacan, pero prefiero apresurarme. Con Freud, ya después llegaríamos allá. Una inteligencia nueva apareció a abrírseme cuando se me ocurrió que esa podría ser la misma fuerza psíquica que cooperó en la génesis del síntoma histérico. En aquel momento impidió el devenir consciente de la representación patógena. ¿Qué clase de fuerza que había ahí eficiente y qué motivo pudo llevarla a producir estos efectos? ¿Quién sabe? Pero aquí es donde empieza a aparecer la cuestión de la resistencia, de la defensa. Averiguó un carácter general de tales representaciones. Todas ellas eran de naturaleza penosa, aptas para provocar los afectos de la vergüenza, el reproche, el dolor, la sensación de un menoscabo. Eran todas ellas de tal índole que a uno le gustaría no haberlas vivenciado, preferiría olvidarlas. Y subrayo la redacción. Aquí es donde viene una cosa bien clara y que comparten hasta donde mi conocimiento alcanza la gran mayoría de los enfoques, que es, a ver, uno tiene que narrar el problema, uno tiene
que sentir, que aproximarse a eso, que darle lugar a aquello que no quiere darle lugar, ¿sí? Intervendrán de la forma que sea. Pero, ¿cuáles son esos elementos que resaltan por su importancia? Aquellos que generan vergüenza, reproche, dolor o la sensación de un menoscabo, en cualquiera de sus manifestaciones. Ahora, si esto lo elevamos un poco más, como iremos avanzando en las siguientes sesiones del seminario, tendrá que ver con aquello que le parece displacentero al aparato. Obviamente, demos cuenta que ya cuando llegamos a la segunda tópica, que si el super yo y el ello y todo este rollo, va a cambiar, pero la lógica se va a sostener. Aquello que resulta displacentero será intervenido por la defensa. De ello se desprendía como naturalmente la idea de la defensa. Es que yo me estoy defendiendo de algo que me genera displacer, que no quiere decir que necesariamente sea displacentero, porque estamos hablando de una lectura del aparato, ¿sí? Ante el yo del enfermo se había propuesto, ¿sí?, una representación que demostró ser inconciliable, que convocó una fuerza de repulsión del lado del yo, cuyo fin era la defensa frente a esta representación inconciliable. ¿De qué yo está hablando Freud aquí? Del yo de la conciencia, ¿eh? O sea, no hay ningún otro. No es el yo del yo y el ello. Es el yo de la filosofía. Es el yo persona, yo mi voluntad. ¿Sí? De hecho, aquí es donde va a empezar a aparecer esta cosa de hay algo que no es el yo. Esta defensa prevaleció, de hecho, la representación correspondiente fue esforzada fuera de la conciencia y del recuerdo, y en apariencia era ya imposible pesquisar su huella psíquica. Aquí, esta es una descripción muy clara de lo que sería la represión. Y aparece aquí abajo. Y la cadena parecía cerrada. Siempre que yo pudiera tornar verosímil que la representación se había vuelto patógena, justamente a consecuencia de la expulsión y represión, esfuerzo de desalojo. He intentado indicar las hipótesis psicológicas con ayuda de las cuales uno puede volver intuible ese nexo, el hecho de la conversión. En todos los historiales de estudios sobre la histeria, lo que van a encontrar es que hay un elemento, y aquí sí nos vamos a ir para acá porque es importante dibujarlo. Vamos a pensar lo siguiente. Un fenómeno que tiene un cierto sentido, y este sentido va a generar vamos a ponerlo así súper horrendo, un displacer de lo que fuese. Y ante este displacer, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que encontraríamos tal cual un fenómeno que sería el de sacarlo de la conciencia, ¿sí?, que no aparezca. Al momento que yo lo empujo, pensémoslo de esta forma, ¿sí?, lo empujo y decido sacarlo, algo tendría que tomar su lugar. La respuesta es: ¿qué es eso que va a tomar su lugar? Otra representación. Y esta otra representación necesariamente le va a estar asociada, y no solo le va a estar asociada, ¿sí?,
sino que va a estar ocupando su lugar. Por eso es que yo podría acceder a ella, ¿no? En algún momento conseguiré una aplicación con mejores dibujitos, pero pues bueno, comprenderán que por ahora es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá. ¿Sí? Ahora, esto es la conversión. Una se convierte en otra. Voy a convertir el malestar. ¿Sí? Por tanto, lo que encontraríamos como resistencia, el no saber de los histéricos, era en verdad un no querer saber. No quiero de eso saber nada. Más o menos consciente. Y la tarea del terapeuta consistía en superar esa resistencia de asociación mediante un trabajo psíquico. Resistencia a la asociación. Lo que está detenido es la posibilidad de llegar a través de la cadena hasta ese lugar que me genera displacer. Y por eso es que muchas veces, o varias veces al menos, lo que aparece al interior de un trabajo terapéutico no necesariamente es satisfactorio. ¿Sí? Ahora, ¿habría que estarle advirtiendo todo el tiempo a los pacientes de esto? Pues no lo sé. No, creo que eso lo determina también las entrevistas. Pero el hecho de tener un lugar para poder transitar por estos lugares tan dolorosos y tan horribles ya es de entrada una ganancia. ¿Sí? Entonces, la representación patógena supuestamente olvidada está aprontada siempre en las cercanías. Se la puede alcanzar mediante unas asociaciones de fácil tránsito. Solo se trata de remover algunos obstáculos. Ese obstáculo parece ser también aquí la voluntad de la persona, y personas diferentes hallan diversos grados de dificultad para despojarse de sus propósitos y adoptar una conducta de observación enteramente objetiva de los procesos psíquicos en el interior de ella. Aquí, pues bueno, encontramos este primer apartado donde entonces hay algo que se niega a recordar. Esta redacción de hay algo que se niega a recordar, ¿sí? Habría que cuestionarle el asomo de la voluntad, porque no necesariamente es por voluntad, ¿sí? Simplemente genera displacer, pues bueno, lo retiro. Por eso es que Freud tomará en adelante el arco reflejo. Con mucho mayor frecuencia emerge una representación que dentro de la cadena asociativa es un eslabón entre la representación de partida y la buscada patógena, o una representación que constituye el punto de partida de una nueva serie de pensamientos y recuerdos a cuyo término se sitúa la representación patógena. Entonces, Freud nos está trazando aquí dos posibilidades. La primera es, yo voy siguiendo una línea y esto en algún momento concluye en mi representación patógena, o, que es la otra, esta línea me lleva hasta el inicio de otra que guarda relación con la que sí me va a llevar a mi representación buscada. Aquellos que se hayan aproximado al grafo, pues bueno, de Lacan verán cierta diferencia, ¿sí? Cierta diferencia y sin embargo cierta similitud. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí es donde está el famoso cambio de vía. ¿Por qué estoy colocando esto? Porque Freud va a ir refinando, elevando a nivel de la abstracción, como todos los autores, como absolutamente todos los autores, lo que está proponiendo. Y es importante dar cuenta de esta diferencia para saber de dónde viene y a dónde va.
porque si no creemos que son cosas diferentes y vamos a decir, ¡ay, la transferencia de los estudios sobre la histeria es una transferencia diferente de la otra! Sí, en tanto redacción, pero no necesariamente en tanto fenómeno. Por eso, la representación primero despertada por aquel artificio puede ser un recuerdo consabido, nunca reprimido, toda vez que en el camino hacia la representación patógena vuelva a cortarse la hilación, es preciso repetir el procedimiento, la presión a fin de procurar una orientación y un anudamiento nuevos. Recordemos que en este momento Freud era muy mal hipnotizador. Freud dice, les ponía el dedito en la frente, les presionaba y les decía, se le va a ocurrir algo, así cual mago del centro y de la Alameda, se te va a ocurrir algo, y entonces al otro se le ocurría lo que fuese, ¿no? Ahí está, esbozo de asociación libre. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí estaría la interrupción. Sí, la interrupción estaría colocada acá, ¿vale? Y aquí es donde, bueno, está el rodeo, ¿sí? Si yo estoy intentando ir por esta línea y llego hasta acá, pues aquí estaría colocado mi síntoma, no puedo pasar. La persona me iría contando relatos hasta que en algún momento empezaría a relatarme ¿sí? Diría, ay, me acabo de acordar de otra cosa, pero de seguro no tiene sentido. Tú cuéntamela. Ah, pues mire, entonces resultó esto. Oh, mire, ¿ya vio que esto es esto? ¡Oh, sorpresa! ¿Qué es eso? Me lo reforzaron de chiquito. Pues sí, le podrías llamar reforzamiento también en algún nivel, ¿no? Pero bueno, ese sería como el proceso, ¿no? Pensado de esta forma, ya no están tan separados ciertos enunciados que aparecen en distintas prácticas con los pacientes. Ahora, esto también permite una mayor flexibilidad a la hora de intervenir, ¿sí? Que las intervenciones son diferentes, sí. Que hay cierto tipo de intervenciones que están autorizadas y entre comillas autorizadas y otras no, también. Pero es importante entender que no le podemos exigir a distintas personas que entiendan, operen o respondan ante los mismos estímulos o las mismas estructuras de pensamiento, porque en ellas operan distintos aparatos. Y operan distintas historias, y operan distintos significantes, y operan distintas, lo que tú quieras, ¿sale? Entonces, luego viene una gran parte de ejemplos que me los voy a saltar todos. Por ejemplo, acá aparece una cadena de palabras. Al preguntarle yo si bajo la presión de mi mano había visto algo, le acudió algún recuerdo, respondió ni una cosa ni la otra, pero de repente se me ha ocurrido una palabra. ¿Una palabra sola? Sí, pero suena demasiado estúpida. Dígala usted lo mismo. Acero. ¿Nada más? No. Presiono por segunda vez y hete aquí que vuelve a acudirle una palabra aislada. ¿Qué se le pasa por la mente? Camisón. Tomé entonces nota de estar frente a una novedosa manera de responder y por medio de repetidas presiones promoví una serie de palabras que aparecían carentes de sentido. Casero, camisón, cama, ciudad, carromato. ¿Qué quiere decir eso?, pregunté. Meditó un momento y luego se le ocurrió. Solo puede tratarse de una historia que ahora me viene a la mente. Cuando yo tenía 10 años y 12, la hermana que me seguía en edad, cierta noche tuvo ella un ataque de furia y fue preciso atarla y llevarla a la ciudad en un carromato. Sé con exactitud que fue el casero quien la dominó y luego la acompañó también al sanatorio. ¿Sí? Casero, camisón, cama, ciudad, carromato. Esta es una cosa muy particular porque de repente empiezan a surgir, no sé, una serie de palabras muy particulares y cuando uno las enuncia aparece un recuerdo o aparece una historia. Ay, mira, esto me recordó a tal cosa y oh sorpresa, de repente muchas cosas toman sentido, ¿no? Ese es justamente estos otros lenguajes. Es que no son otros lenguajes, ¿no? Este otro nivel de lenguaje, ¿vale?